Azteca, de Gary Jennings. Parte 11. Continuación. Aunque se les dio a los dos forasteros tanta limpieza como fue posible, algunas de sus partes siguieron hediondo por 1 o 2 días más, y no eran todavía lo que se dice una agradable compañía. Los esclavos no pudieron hacer mucho, con solo jabón y agua, para quitarles la capa verde que cubría sus dientes y mal aliento, por ejemplo, pero se les dieron mantos limpios, y la miasma de sus ropas, que casi se sostenían por sí solas de la mugre, fueron quemadas. Mis guardias guiaron a los 2 hombres al rincón en donde estábamos, sentados en nuestras sillas bajas, Atutal y yo, y los empujaron para que se sentaran en el suelo enfrente de nosotros. Atutal, muy inteligentemente, había preparado una de esas jarras perforadas para fumar, llenas con rico pocietl y otras hierbas varias olorosas. Cuando él hubo encendido esa mezcla, los dos metimos nuestras cañas por los agujeros y aspiramos, dejando salir nubes de humo aromático, con el fin de formar una cortina de olor para resguardarnos del mal olor de los sujetos a quienes íbamos a entrevistar. Cuando los vi temblando, supuse que sería por el frío causado por sus cuerpos al secarse, o quizás ante el choque estremecedor al haber recibido un baño. Después supe que estaban aterrorizados al ver por primera vez a hombres respirando fuego. Bien, si a ellos no les gustaba nuestro aspecto, a mí no me gustaba en absoluto el suyo. Sus rostros estaban todavía más pálidos desde que habían perdido varias capas de mugre incrustada, y la piel que se veía a través de sus barbas no era de una complexión lisa como la de nosotros. Uno de los hombres tenía la cara toda picada, como si hubiera sido un pedazo de roca volcánica, y la del otro estaba llena de granitos, bolas y pústulas abiertas. Cuando yo supe lo suficiente de su idioma como para hacer una pregunta discreta sobre eso, se encogieron de hombros indiferentemente y dijeron que casi toda la gente de su raza, hombres y mujeres por igual, sufrían alguna vez en su vida las pequeñas viruelas. Algunos morían de esa enfermedad, nos dijeron, pero la mayoría no sufría más que esa desfiguración facial, y puesto que la mayoría estaba igualmente afectada por eso, no sentían que fuera denigrante para su belleza. Quizás ellos no, pero yo sí pienso que es una de las cosas más desagradables a la vista, o por lo menos lo pensé en aquellos momentos. Hasta nuestros días, cuando ahora tanta gente de mi propia raza se ve desfigurada por esos granos, como piedras volcánicas, trato de no retroceder ante su vista. Usualmente, empezaba a aprender algún lenguaje extranjero apuntando los objetos que se hallaban cerca de mí y animando a las personas que hablaban esos lenguajes a decirme los nombres con que ellos los conocían. Había una muchacha esclava que en esos momentos acababa de servirnos nuestro chocolatl a Atutal y a mí, así que la detuve y la atraje, y levantándole la falda, apunté a sus partes femeninas y dije lo que ahora sé que es la palabra menos apropiada en español. Los 2 forasteros parecieron sorprenderse mucho y apenarse un poco. Luego apunté a mi propio corchete, que ahora sé que es la mejor palabra para decirle en público, aunque yo dije otra. Entonces yo fui el que me sorprendí mucho. Los 2 se enconcharon hasta sus pies, mirándome con ojos muy abiertos y aterrados. Entonces comprendí su pánico y no pude evitar el soltar la carcajada. Obviamente, pensaron que si podía mandar restregarlos con tanta facilidad, también podía dar la orden de que los castraran por haberse aprovechado de las mujeres de la localidad.
Todavía riéndome, negué con mi cabeza y les hice gestos para que se sosegaran. Apunté a la horquilla de la muchacha y a mi corchete y dije: Tepili y Tepuli. Después, apuntándome a la nariz, dije: Yacatl. Los dos dieron signos de haber descansado y asintieron el uno al otro comprendiendo. Uno de ellos, apuntando también, dijo: nariz. Ellos dieron muestras de quitarse un gran peso de encima y empezaron a enseñarme el último y nuevo lenguaje que jamás hubiera tenido necesidad de conocer. Esa primera sesión no terminó hasta que ya había oscurecido, y cuando ellos empezaron a quedarse dormidos entre las palabras. Sin duda su vigor se había visto menguado por el baño, quizás el primero en toda su vida. Así es que dejé que volvieran a sus cuartos, dando traspiés para poder dormir. Sin embargo, los desperté muy temprano a la mañana siguiente, y después de recibir su olor, les di a escoger entre bañarse ellos mismos o ser restregados a la fuerza otra vez. Aunque me miraron perplejos y disgustados, como dando a entender que nadie debería pasar por una cosa tan horrible 2 veces en su vida, prefirieron bañarse ellos mismos. Desde entonces lo hicieron diariamente, cada mañana, y aprendieron a hacerlo tan bien que para entonces yo ya me pude sentar con ellos durante todo el día, sin sentirme muy incómodo. Así es que nuestras sesiones duraban desde la mañana hasta la noche, e incluso intercambiábamos palabras mientras comíamos los alimentos traídos por los sirvientes del palacio. Debo también mencionar que los huéspedes finalmente empezaron a comer carne, una vez les pude explicar a qué animales pertenecían. Algunas veces para premiar su colaboración como maestros, otras para reanimarlos cuando se quejaban continuamente por lo cansados que estaban, les daba una taza o 2 del refrescante Octli. Entre los varios regalos para los dioses que mandó Moctezuma, yo había llevado varias jarras del mejor Octli, y fue el único de sus muchos regalos que yo les ofrecí. La primera vez que lo probaron, hicieron gestos y dijeron que era cerveza fermentada, sea lo que eso signifique, pero muy pronto les gustó, y una noche, deliberadamente, hice el experimento de dejarles tomar lo que quisieran. Fue muy interesante para mí comprobar que ellos se pusieron tan desagradablemente borrachos como cualquiera de nuestra gente. Conforme pasaban los días y yo extendía mi vocabulario, supe muchas cosas, y la más importante fue esta: los forasteros no eran dioses, sino hombres ordinarios, aunque sin embargo con una apariencia extraordinaria. No pretendieron ser dioses, ni siquiera algún tipo de espíritus preparando el camino para la llegada de sus dioses maestros. Parecieron honestamente sorprendidos cuando con cautela les mencioné que nuestros pueblos esperaban que algún día los dioses regresaran a el único mundo. Me aseguraron ansiosamente que ningún dios había caminado por ese mundo desde más de 5,000 años. Desde más de 1,005 años, y ellos me hablaron de ese Dios, como si fuera el único Dios. Ellos mismos, me dijeron, eran solo hombres mortales quienes, en este mundo y en el otro, habían jurado ser devotos a ese Dios. Mientras vivieran en este mundo, me dijeron, serían igualmente obedientes a su rey, quien era como cualquier otro hombre, pero más eminente, y que claramente venía a ser el equivalente del venerado orador. Como más tarde le contaré a su ilustrísima, no toda nuestra gente estaba dispuesta a aceptar lo que afirmaban los mismos forasteros, o lo que yo afirmaba,
de que eran simplemente hombres. Sin embargo, yo, desde mi primer contacto con ellos, nunca dudé de eso, y con el tiempo demostré que tenía razón. Así es que desde ahora en adelante, Su Ilustrísima, hablaré de ellos no como seres misteriosos, forasteros, extraños o extranjeros, sino como seres humanos. El hombre que tenía los granitos y llagas era Gonzalo Guerrero, comerciante en madera y carpintería. El hombre con la cara picada era Jerónimo de Aguilar, un escribano profesional como los reverendos frailes que están aquí. Puede ser que hasta alguno de ustedes lo haya conocido en algún tiempo, porque me contó que su primera ambición había sido ser sacerdote de su Dios, y que había estudiado por un tiempo en una calmecac, o como ustedes le llamen a sus escuelas para sacerdotes. Los dos habían llegado, según me dijeron, de una tierra que está hacia el este y más allá del océano. Yo ya lo había supuesto, pero no pude comprender más, aunque ellos me dijeron que esa tierra se llamaba Cuba y que ésta era solo una colonia de la nación mucho más grande y que estaba todavía más distante hacia el este, llamada España o Castilla, en donde con mucho poder su rey gobierna todos los dominios españoles que se extienden hasta muy lejos. Esa España o Castilla, dijeron ellos, era una tierra en donde todos, hombres y mujeres, eran de piel blanca, excepto unas cuantas personas inferiores que ellos llamaban moros, cuyas pieles eran totalmente negras. Quizás yo hubiera podido encontrar esa última declaración tan increíble que hubiera recelado de todo lo que me contaron, pero reflexioné que si en estas tierras han nacido ocasionalmente los monstruos blancos Tiacastali, en esas tierras de hombres blancos, ¿por qué no podrían haber monstruos negros? Aguilar y Guerrero me explicaron que habían llegado a nuestras playas solo por mala suerte. Ellos habían estado entre unos cientos de personas, hombres y mujeres, que habían dejado Cuba en 12 de esas grandes casas flotantes. Ellos les llamaban barcos, bajo el mando del capitán Diego de Nicuesa, que los llevaba consigo para formar otra colonia en la que él iba a ser el gobernador, un lugar llamado Castilla de Oro, hacia algún lugar más lejos de aquí, hacia el sur. Sin embargo, la expedición había tenido mala suerte, y ellos se inclinaban a culpar de ello al cometa con cola. Una fiera tormenta había dispersado los barcos, y el que los llevaba a ellos acabó finalmente encallado entre unas rocas puntiagudas que rompieron su fondo, lo giraron y lo hicieron hundirse. Solo Aguilar, Guerrero y otros hombres pudieron arreglarse para poner a flote otra embarcación, una especie de larga canoa que el barco llevaba para esas emergencias. Para su sorpresa, la canoa no estuvo mucho tiempo en el mar antes de que éste la arrojara a las playas de esta tierra. Los otros dos ocupantes de la canoa se ahogaron entre la turbulencia de las rompientes, y Aguilar y Guerrero quizás también hubieran muerto si los hombres rojos no hubieran llegado corriendo a ayudarles a ponerse a salvo. Aguilar y Guerrero expresaron su gratitud por haber sido rescatados, recibidos hospitalariamente, por haber sido alimentados muy bien y por los entretenimientos que les proporcionaron, pero estarían todavía más agradecidos, según dijeron, si nosotros, los hombres rojos, los podíamos guiar otra vez de regreso a la playa y a su canoa. Guerrero, que era carpintero, estaba seguro de que podría reparar cualquier daño que tuviera la canoa y hacer los remos para impulsarla adecuadamente. Él y Aguilar estaban seguros de que si su Dios les daba tiempo favorable, podrían remar hacia el este
hasta encontrar Cuba otra vez. ¿Los dejo ir?, me preguntó Atutal, a quien le había estado traduciendo nuestras entrevistas. Le dije: si pueden encontrar desde aquí ese lugar llamado Cuba, entonces no tendrán ningún problema en encontrar Ulúmilcuts otra vez. Y usted ya lo oyó. Su Cuba parece estar llena de hombres blancos, ansiosos de establecer nuevas colonias en cualquier lugar que puedan alcanzar. ¿Desea usted que lleguen aquí por enjambres, señor Madre? No, dijo con preocupación. Pero ellos podrían traer a uno de sus físicos para curar esta extraña enfermedad que esparcieron entre nosotros. Los nuestros ya han utilizado cuantos remedios conocen, pero cada día caen más personas enfermas y 3 ya han muerto. Quizás estos mismos hombres sepan algo para remediar eso, le sugerí. Veamos a alguna persona que esté enferma. Atutal nos guió a Aguilar y a mí a una cabaña en el pueblo, dentro de la cual encontramos a un doctor parado, murmurando, rascándose la barbilla ceñudo e inclinando sobre la esterilla de una muchacha que yacía agitada por la fiebre, con su cara brillando de sudor, sus ojos vidriosos y sin ver. Aguilar se sonrojó al recordarla como a una de las mujeres que habían visitado a Guerrero en sus cuartos. Él dijo muy despacio para que yo pudiera entenderle: siento deciros que ella tiene las viruelas pequeñas. ¿Veis? La erupción empieza a brotar en su frente. Traducí sus palabras al físico, quien le miraba con recelo profesional, pero dijo: pregúntele qué tratamiento siguen sus médicos. Así lo hice, pero Aguilar solo se encogió de hombros y dijo: ellos rezan. Evidentemente son gente muy retrasada, gruñó el doctor, pero añadió: pregúntele a qué Dios. Aguilar dijo: pues al Señor Dios. Eso no ayudaba en lo más mínimo, pensé yo, pero le pregunté: ¿rezan en alguna forma a ese Dios que nosotros podamos imitar? Él trató de explicarlo, pero la exposición era demasiado complicada para lo poco que sabía de su lenguaje. Así es que nos indicó que era mucho más fácil demostrárnoslo, y los 3, Atutal, el físico y yo, le seguimos apresuradamente al patio del palacio. Él corrió a sus cuartos cuando todavía nosotros estábamos a cierta distancia y regresó con algo en cada mano. Una de esas cosas era una cajita con una tapa muy apretada, que Aguilar abrió para mostrarnos su contenido: cierto número de pequeños discos que parecían haber sido cortados de un papel blanco y grueso. Trató de darme otra explicación, que era que al parecer, según pude yo entender, había tomado ilícitamente o robado esa caja como un recuerdo de sus días en la escuela para sacerdotes, y pude comprender hasta cierto punto que aquellos discos eran una especie de pan muy especial y de lo más santo, el más potente de todos los alimentos, porque la persona que comía uno de ellos podía poseer parte de la fuerza de ese poderoso Señor Dios. El otro objeto era un cordón que contenía muchas cuentas irregularmente intercaladas con otras más grandes. Todas eran de una sustancia azul que nunca antes había visto, tan azules y duras como la turquesa, pero tan transparentes como el agua. Aguilar empezó con otra explicación compleja, que lo único que entendí fue que cada cuenta representaba una oración. Naturalmente yo estaba recordando nuestra práctica de poner un pedacito de jade en la boca de alguien muerto, y pensé que las cuentas, oraciones, se emplearían similarmente y con igual beneficio en una persona que todavía no estuviera muerta.
Así es que interrumpí a Aguilar preguntándole con urgencia: «Entonces, ¿ustedes ponen las oraciones en la boca?» «No, no», dijo, «se sostienen en las manos». Entonces él gritó, protestando cuando le arrebaté la caja y las cuentas. «Tome, señor físico», le dije al doctor, mientras rompía el cordón y le daba 2 cuentas, traduciéndole lo poco que había comprendido de las instrucciones de Aguilar. «Ponga cada una de estas oraciones en las manos de la joven, que las sostenga apretadamente». «No, no», aullaba Aguilar, «lo que estáis haciendo es un error. Se debe rezar más que...». «Cállese», le dije en su propia lengua, «no tenemos tiempo para más». Desmañanadamente tomé uno de esos papelitos de pan que estaban en la caja y me lo puse en la boca. Sabía como a papel y se disolvió en mi boca sin necesidad de que yo lo masticara. No sentí que instantáneamente surgiera en mí una fuerza de Dios, pero por lo menos me di cuenta de que el pan podría alimentar a la muchacha aún en su estado medio consciente. «No, no», gritó Aguilar otra vez, cuando me tragué la cosa aquella. «Eso es imperdonable. Usted no puede recibir el sacramento». Él me miró con el mismo horror que veo ahora en el rostro de su ilustrísima. Siento mucho el haber sido tan impulsivo, pero recuerde que en aquel entonces yo solo era un pagano ignorante, que se preocupaba y se apuraba por salvar la vida de aquella muchacha. Tomé algunos de los pequeños discos y los puse en la mano del doctor, diciéndole: «Esto es comida del Dios, comida mágica y fácil de ingerir. La puede poner dentro de la boca de la muchacha, sin ningún riesgo de que vaya a convulsionarse». Él se fue corriendo tanto como su propia dignidad se lo permitía, más o menos como lo acaba de hacer su ilustrísima. Amistosamente puse una de mis manos sobre el hombro de Aguilar y le dije: «Perdóneme que haya tomado eso de sus manos, pero si la muchacha se cura, le será reconocido y será muy honrado por estas gentes. Ahora busquemos a Guerrero para sentarnos a charlar. Quiero saber más sobre su gente». Había muchas cosas que deseaba saber de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero, pues para entonces ya podíamos conversar pasablemente, y aunque lo hacíamos con poca fluidez, ellos a su vez sentían una curiosidad similar por saber muchas cosas de estas tierras. Me hicieron varias preguntas que pretendí no entender. «¿Quién es vuestro rey? ¿Tienen muchos ejércitos a su mando? ¿Posee una gran cantidad de riquezas en oro?», y algunas otras preguntas que en verdad no entendí, tales como: «¿Quiénes son vuestros duques, condes y marqueses? ¿Quién es el papa de vuestra iglesia?», y algunas otras que me atrevo a decir que nadie podría responder. «¿Por qué vuestras mujeres no tienen vello abajo?». Así es que evitaba sus preguntas, preguntando a mi vez, y ellos contestaban a todo sin aparente vacilación o suspicacia. Me hubiera podido quedar con ellos por lo menos un año, perfeccionando los conocimientos sobre su lenguaje y pensando constantemente en cosas nuevas que preguntarles. Pero tomé la decisión precipitada de dejar su compañía cuando 2 o 3 días después de nuestra visita a la muchacha enferma, el físico fue en mi busca y me hizo señas silenciosas de que lo acompañara. Lo seguí hasta esa cabaña para ver que el rostro de la muchacha muerta estaba horriblemente hinchado, tanto que no se podía ni siquiera reconocer, y con un color muy feo, un tono de púrpura muy oscuro. Sus vasos sanguíneos se rompieron y sus tejidos se abotagaron, dijo el doctor, incluyendo los de dentro de la nariz y de la boca. Murió tratando de respirar,
y añadió desdeñosamente: la comida del dios que usted me dio no tenía ninguna magia. Yo le pregunté: ¿y a cuántos pacientes ha curado usted, señor físico, sin recurrir a esa magia? A ninguno, suspiró, perdiendo toda su afectación. Ni ninguno de mis colegas ha podido salvar un solo paciente. Algunos han muerto así por asfixia, otros por un chorro de sangre que les llega a la boca y a la nariz, y algunos más delirando por la fiebre. Temo que todos morirán, y lo harán de forma miserable. Mirando los restos horrorosos de lo que había sido una vez una muchacha bastante bonita, le dije: esta muchacha, ella misma, me dijo que solo una hembra buitre podría tener placer con esos hombres blancos. Ella debió de haber tenido una verdadera premonición, porque ahora los buitres se sentirán muy contentos de engullir su carroña. Y ella murió a causa de los hombres blancos. Cuando regresé a palacio y le conté esto a Atutal, él me dijo enfáticamente: no quiero más aquí a estos extranjeros enfermos y sucios. Yo no estaba muy seguro de si sus ojos viscos me estaban mirando a mí o detrás de mí, pero indiscutiblemente que lo hacían con ira. ¿Los dejo ir en su canoa o se los lleva usted a Tenochtitlán? Ninguna de las dos cosas, le dije. Ni tampoco los va usted a matar, señor madre. No por lo menos sin el permiso de Moctezuma. Le sugiero que se deshaga de ellos, regalándolos como esclavos. Regáleselos a esos jefes de tribus que estén bastante lejos de aquí, jefes que se puedan sentir muy halagados y honrados con esos regalos. Ni siquiera el venerado orador de los mexica tiene un esclavo blanco. ¿Sí? Dijo Atutal pensativamente. Hay dos jefes que particularmente no me gustan y de quienes desconfío, y no sentiría ni la menor pena si los hombres blancos les atrajeran miserias. Me miró más amablemente. Pero usted fue enviado hasta acá, campeón Ekmuyal, para ver a los forasteros. ¿Qué va a decir Moctezuma cuando usted regrese con las manos vacías? No completamente vacías, respondí. Por lo menos me llevaré la caja con la comida del dios y las pequeñas oraciones azules. Y sé muchas cosas que puedo decir a Moctezuma. Entonces, de repente, se me ocurrió una idea. Oh, sí, señor madre, puede haber otra cosa para enseñársela a él. Si alguna de las mujeres que se acostaron con esos hombres blancos resultaran preñadas, y si no caen víctimas de las pequeñas viruelas, bien, si tienen alguna progenie, mándelos a Tenochtitlán. Así el venerado orador podría ensanchar su zoológico humano en la capital, pues creo que serán unos monstruos únicos. El aviso de mi regreso a Tenochtitlán me precedió con varios días de anticipación, y es seguro que Moctezuma se moría de impaciencia por conocer las noticias o los visitantes que yo pudiera llevar. Sin embargo, cuando llegué, me encontré con que él seguía siendo el mismo viejo Moctezuma. Así es que no fui introducido inmediatamente a su presencia. Necesité detenerme en el corredor, afuera del salón del trono, y cambiar mi traje de campeón águila por el acostumbrado saco de suplicante, y luego hacer el ritual ordinario de adulación de besar la tierra a través del salón hasta donde estaba sentado, entre los dos discos de oro y plata. A pesar de haberme recibido fríamente y sin prisas, era obvio que deseaba ser el primero en conocer las noticias que llevaban, o quizá el único que las oyera, pues los miembros de su consejo de voceros no estaban presentes. Lo que sí me permitió fue dejar a un lado de la formalidad de hablar solamente cuando él me preguntara,
Así es que le conté todo lo que les he narrado a ustedes, reverendos frailes, y unas cuantas cosas más que pude averiguar de sus dos compatriotas. Conforme he podido calcular, señor orador, creo que fue hace unos 20 años cuando las primeras casas flotantes, que ellos llaman barcos, salieron de esa tierra lejana llamada España, para explorar el océano de Occidente. Entonces ellos no llegaron a nuestras costas, porque parece que hay un gran conjunto de islas grandes y pequeñas entre esa España y aquí. Cuando desembarcaron en esas islas, ya había gente viviendo en ellas, y por la descripción que me hicieron, parece ser que esa gente es como los salvajes chichimeca de nuestras tierras del norte. Algunos de esos isleños pelearon contra los hombres blancos para echarlos de sus islas, pero otros permitieron mansamente esa incursión. Pero ahora todos son vasallos de los españoles y de su rey. O sea que durante esos 20 años los hombres blancos han estado muy ocupados en colonizar esas islas, despojando a los nativos de sus recursos y traficando entre las islas y su tierra España. Hasta ahora, solo unos pocos de sus barcos le han echado un vistazo a estas tierras, ya sea pasando en su recorrido de una isla a otra, o por estar explorando ociosamente, o porque el soplo del viento las ha desviado de sus rutas. Sería de esperar que los nativos tuvieran ocupados a esos hombres blancos por muchos años en esas islas, pero le ruego a usted que lo considere así. Aunque una isla sea muy grande, no deja de ser una isla. Por lo tanto, sus riquezas y la población que puede ser aprovechada será muy limitada. También los españoles parecen ser insaciables en ambas cosas, en su curiosidad y en su rapacidad. Para estas fechas, ellos ya están buscando, más allá de esas islas, nuevos descubrimientos y nuevas oportunidades. Tarde o temprano, su búsqueda los traerá a estas tierras. Entonces, sucederá lo que el reverendo orador Nezahualpilli ya dijo, una invasión a la que todos nosotros debemos prepararnos de la mejor forma. ¿Preparar?, gritó Moctezuma, seguramente al sentirse aguijoneado por recordar cómo Nezahualpilli había sostenido su promesa al ganar el partido en el juego Tlachtli. Ese viejo tonto solo está preparado para sentarse y quedarse allí sentado. Ni siquiera me ha ayudado una sola vez a hacer la guerra a los insufribles texcalteca. No le quise recordar lo demás que había dicho Nezahualpilli, que todos nuestros pueblos deberían cesar sus enemistades pasadas y unirnos contra esa invasión inminente. Usted dice invasión, continuó Moctezuma, pero también dice que esos dos forasteros llegaron sin armas y totalmente indefensos. Si es que hay una invasión, significa que esa será inusitadamente pacífica. Yo le dije, no me confiaron la clase de armas que ellos perdieron al hundirse su barco. Quizás ni siquiera necesiten armas en lo absoluto, por lo menos no la clase de armas que nosotros conocemos. Si pueden infligirnos una enfermedad a la que ellos son inmunes. Sí, en verdad que esa sería un arma potente, dijo Moctezuma, un arma que solo puede ser reservada a los dioses. Y usted todavía insiste en que no son dioses. Meditando, miró la cajita y su contenido. Ellos traían la comida del dios. Tomó las cuentas azules. Ellos traían las oraciones más palpables y hechas de una piedra misteriosa. Y con todo eso, usted todavía insiste que no son dioses. Sí, mi señor. Se emborracharon como lo hacen los hombres y se acostaron con mujeres igual que los demás hombres. ¡Ayo!, me interrumpió triunfalmente. Las mismas razones por las que el dios Quetzalcóatl se fue lejos de aquí. De acuerdo con todas las leyendas, una vez sucumbió y se emborrachó y cometió una mala acción sexual.
y de la vergüenza abdicó como jefe de los tolteca. Y también, de acuerdo con las leyendas, dije, en el tiempo de Quetzalcóatl, estas tierras estaban perfumadas por flores, por todas partes, y cada soplo del viento esparcía dulces fragancias. El aroma que despedían esos dos hombres que yo conocí haría que se desmayara el dios del viento. Y pacientemente seguí insistiendo. Los españoles no son más que hombres, mi señor. Solo se diferencian de nosotros en que tienen la piel blanca, tienen mucho pelo y son más altos que nuestra estatura normal. Las estatuas de los tolteca en Tolan son mucho más altas que cualquiera de nosotros, dijo Moctezuma tercamente, y cualquiera que hayan sido los colores con que las pintaron ya no son perceptibles. Y por todo lo que nosotros sabemos, los tolteca eran de piel blanca. Yo exhalé un fuerte suspiro de exasperación, aunque él no prestó atención a eso. Haré que nuestros historiadores investiguen en cada papel archivado. Así podremos encontrar y saber cómo eran exactamente los tolteca. Mientras tanto, haré que nuestros más grandes sacerdotes pongan esta comida del dios en un recipiente mucho más fino y que lo lleven reverentemente a Tolan y lo pongan en donde se encuentran esas esculturas tolteca. Señor orador, le dije, en varias de mis conversaciones con esos dos hombres blancos les mencioné repetidas veces el nombre de tolteca y este no significó nada para ellos. Él dejó caer su mirada en la comida del dios y en las cuentas, y luego sonrió de manera verdaderamente victoriosa. ¡Ya lo ve! Naturalmente que ese nombre no significaría nada para un tolteca genuino. Nosotros los llamamos los maestros artesanos, porque no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Bueno, por supuesto que él tenía razón, y yo me sentí muy cortado. No pude pensar en nada adecuado con qué replicar a eso, así es que solo murmuré. Dudo mucho de que ellos se llamaran a sí mismos españoles. Esa palabra, como todo su lenguaje, no guarda ninguna relación con ninguna de las lenguas que yo he conocido en cualquier parte de estas tierras. Campeón Águila Mixtli, dijo él, esos hombres blancos pueden ser, como usted dice, seres humanos, simples hombres, y también dos tolteca, descendientes de aquellos que desaparecieron desde hace tanto tiempo. Ese rey del que ellos hablaron muy bien puede ser ese dios Quetzalcóatl que se exilió a sí mismo. Puede estar listo en estos momentos, preparando su regreso como él lo había prometido, esperando más allá del mar a que sus súbditos, los tolteca, le informen si nosotros estamos satisfechos con su regreso. Y estamos satisfechos de su regreso, mi señor. ¿Y estamos satisfechos de su regreso, mi señor? Le pregunté descaradamente. ¿Está usted satisfecho por eso? Porque el regreso de Quetzalcóatl despojará de su gobierno a todo gobernante en estas tierras, desde los venerados oradores hasta el más bajo jefe de tribu. Él será el gobernante supremo. Moctezuma puso una expresión de piadosa humildad. Ese Dios, cuando vuelva, seguramente estará muy agradecido con aquellos que preservaron y aún ensancharon sus dominios. Y sin duda, Él hará evidente esa gratitud. Si Él me concediera tan solo formar parte de su congreso de voceros, me sentiría altamente honrado, como ningún otro ser humano lo haya sido nunca. Yo le dije, señor orador, yo ya he cometido errores antes. Puede ser que me equivoque de nuevo al creer que esos hombres blancos no son dioses, ni son los enviados de ningún dios. Pero, ¿no estará usted cometiendo un error todavía más grande al suponer que ellos son dioses? ¿Suponer?
Yo no lo supongo, me contestó con severidad. No estoy diciendo si un Dios llega o no, como usted está impertinentemente asegurando. Se levantó derecho y casi me gritó. Yo soy el venerado orador del único mundo, y no digo esto o aquello, sí o no. Dioses u hombres, hasta que no hayas examinado, observado, esperado y tenido una certeza. Consideré al levantarse que me estaba despidiendo, así que cuando terminó de hablar, caminé hacia atrás y repetidamente besé la tierra, como era el protocolo. Salí de la cámara y en el corredor me quité el saco de tela y me fui a casa. En cuanto a la cuestión de si eran dioses y hombres, bien, Moctezuma dijo que esperaría hasta tener la certeza, y eso fue lo que hizo. Esperó, y esperó demasiado, y aun cuando ya no importaba más, él todavía no tenía la certeza, y como él esperó indeciso, al fin murió en desgracia. Y la última orden que él trató de dar a su pueblo fue igualmente incierta. Yo lo sé, porque yo estaba allí y oí la última palabra que Moctezuma dijo en su vida. Mishia, esperen. En esa ocasión, Luna que espera no hizo nada para echar a perder mi regreso a casa. Para entonces ella tenía el pelo canoso, pero pintó o cortó lo que había quedado de aquel otro mechón blanco que tanto me ofendió. No obstante de que Beu dejó de simular que era su hermana muerta, me encontré con que había adoptado una personalidad muy diferente a la que yo había conocido durante casi media gavilla de años, desde la primera vez que la vi en la cabaña de su madre, en Tecuantepec. Durante todos esos años, cada vez que estábamos juntos, parecía que teníamos que estar peleándonos, insultándonos, o en el mejor de los casos, manteniendo una tregua. Pero parecía que ella había decidido que hiciéramos el papel de una pareja ya entrada en años, amigable y casada desde hacía mucho tiempo. No sé si eso fue el resultado del castigo que le había infligido, o por el qué dirán de los admirados vecinos, o porque Beu, que había llegado a la edad de los nuncas, se había dicho resignadamente: nunca más tendremos animosidades abiertas entre nosotros. De todas maneras, su nueva actitud hizo que con facilidad me adaptara otra vez a vivir en la casa y en la ciudad. Antes, siempre, aun en los días cuando mi esposa Ciania y mi hija Nochipa estaban vivas, siempre había regresado a casa con la idea de volver a partir pronto, en busca de nuevas aventuras. Pero cuando regresé esa vez, sentí que lo hacía para quedarme en casa para el resto de mi vida. Si hubiera sido joven, pronto me había rebelado contra ese proyecto y habría encontrado alguna razón para volver a partir, a viajar, a explorar. O si hubiera sido un hombre pobre, me habría tenido que mover para ganarme la vida. O si Beu hubiera sido la mujer colérica de otros tiempos, yo habría tenido que encontrar alguna excusa para tenerme que ir, hasta guiando una tropa de guerreros a algún lugar en donde hubiera guerra. Pero por primera vez en mi vida, no tenía ninguna razón o necesidad para irme lejos y recorrer todos los caminos y todos los días. Hasta me persuadí a mí mismo de que merecía un largo descanso y la vida fácil que mi riqueza y mi esposa me podían proporcionar. Así es que gradualmente caí en una rutina que ni me exigía ni me recompensaba mucho, pero por lo menos me tenía ocupado y no muy aburrido. Y no hubiera podido hacer eso si no hubiera sido por el cambio de carácter de Beu. Cuando digo que ella había cambiado,
Me refiero a que había logrado con mucho éxito esconder el desagrado y el aborrecimiento que siempre había sentido por mí durante toda su vida. Ella jamás me dio una razón para que yo pensara que esos sentimientos habían muerto en ella, sino que solamente dejó de mostrarlos, y esa pequeña ficción fue suficiente para mí. Dejó de mostrarse orgullosa e incisiva, y se tornó blanda y dócil en la forma en que lo era la mayoría de las esposas. En cierto modo, casi echaba de menos a la mujer imperiosa que había sido, pero esa pequeña pena desaparecía por el peso de encima que se me quitaba al no tener que batallar con su testarudez. Cuando Beau disimulaba la personalidad que siempre la había caracterizado y asumía esa otra personalidad de deferencia y solicitud, entonces yo podía tratarla con la misma cortesía. Su dedicación a la vida de casada no incluyó la sugestión desdeñosa de que al fin la utilizaría como esposa, cosa que me había estado refrenando de aprovecharme. Nunca sugirió que consumáramos nuestro matrimonio. Nunca más volvió a ostentar su feminidad o a incitarme burlonamente. Nunca se quejó de que no lo hiciera. Si hubiera tenido que rechazar sus avances amorosos, la nueva ecuanimidad de nuestras vidas en común se habría visto perturbada, pues habría sido muy difícil para mí el obligarme a abrazarla como esposa. El hecho triste era que Luna que espera era tan vieja como yo, y su edad estaba reflejada en ella. De esa belleza que una vez había sido igual a la de Ciania, quedaba muy poco. Solo sus bellos ojos, y yo ya rara vez los miraba. En su nuevo papel servicial, Beau trató siempre de permanecer modestamente en un segundo plano, y de la misma manera siempre hablaba en voz baja. Antes, sus ojos acostumbraban a mirarme con destellos brillantes, y su voz al dirigirse a mí había sido mordaz, burlona o desdeñosa. Pero entonces, con su nuevo disfraz, cuando me hablaba, y esto era muy raras veces, lo hacía con suavidad. Cuando salía de casa por las mañanas, acostumbraba a preguntarme: ¿cuándo desea mi señor que se le sirva su comida? ¿Y qué desea comer? Cuando dejaba la casa por las tardes, me prevenía: puede ser que haga aire frío, mi señor, y puede enfermarse si no lleva un manto más pesado. Ya les he dicho que tenía una rutina diaria, y era esta: salía de casa por las mañanas y por las tardes, para pasar el tiempo en las únicas dos maneras que pude encontrar. Cada mañana iba a la casa de los Posteca y pasaba la mayor parte del día allí, conversando, escuchando y bebiendo el rico chocolatl que era servido por los criados. Por supuesto que los tres ancianos que me habían entrevistado en esas habitaciones, media gavilla de años antes, habían muerto hacía mucho tiempo, pero habían sido reemplazados por un buen número de hombres como ellos, viejos, gordos, calvos, complacidos y seguros de su propia importancia y de su dirección en el establecimiento. A excepción de que todavía no estaba ni calvo ni gordo, y que tampoco me sentía viejo, supongo, hubiera podido pasar por uno de ellos, pues lo único que hacía era regodearme en el recuerdo de mis aventuras y en mi presente opulencia. La llegada ocasional de algún mercader con su caravana me ofrecía una oportunidad para hacerle una oferta sobre sus mercancías, o por la parte de éstas que me gustara. Y antes de que el día terminara, usualmente había convencido a otro Postecatl para que comprara mi mercancía, teniendo un beneficio por ella. Podía hacer eso sin tener que dejar siquiera mi taza de chocolatl,
sin tener la necesidad de ver lo que había comprado y vendido. Algunas veces había en el edificio algunos jóvenes que aspiraban a ser mercaderes, haciendo los preparativos para su primera aventura a alguna parte. Entonces, yo los detenía todo el tiempo que podía, dándoles todo el beneficio de mi experiencia en alguna ruta en particular, por lo menos todo el tiempo que escucharan sin molestarse en inventar algunos encargos urgentes. Sin embargo, la mayoría de los días solo había unas cuantas personas presentes. Yo y algunos pochtecas ya retirados, que no tenían otro lugar en donde pasar su tiempo de ocio. Así es que nos sentábamos juntos e intercambiábamos historias en lugar de mercancías. Yo escuchaba sus historias de aquellos días en que ellos habían sido más jóvenes y menos ricos, pero con una ambición ilimitada. Los días cuando ellos viajaban, cuando enfrentaron riesgos y peligros. Todas nuestras historias eran lo suficientemente interesantes, sin necesidad de adornarse. Por lo menos yo no necesitaba exagerar las mías. Pero como todos los viejos trataban de que sus cuentos fueran mejores que los de los otros, en lo único de sus experiencias y su variedad, en los peligros que habían tenido que afrontar y la forma tan difícil en que habían podido escapar a ellos, en lo notable de sus adquisiciones que tan astutamente habían conseguido, bien, pues me di cuenta de que algunos de esos hombres empezaron a adornar sus aventuras después de haber contado 10 o 12 cuentos. En las tardes salía de casa, no para buscar compañía, sino porque quería estar solo para recordar, murmurar y anhelar sin ser observado. Por supuesto que no hubiera objetado nada si mi soledad se hubiera visto interrumpida por el encuentro de alguno de los ya idos. Sin embargo, como ya les he dicho, eso todavía no me ha sucedido. Así es que con serena esperanza, y no con expectación, caminaba en la noche por las calles casi vacías de Tenochtitlán, de un lado a otro de la isla, recordando alguna cosa que ocurrió ahí o allí o más allá. En el norte estaba el camino puente de Tepeyaca, a través del cual había cargado a mi pequeña cuando habíamos huido de la inundación de la ciudad para buscar un lugar seguro en la tierra firme. En ese tiempo, Nochipa solo había podido hablar 2 palabras a la vez, pero algunas de ellas habían dicho mucho, pues en aquella ocasión ella había dicho noche oscura. Hacia el sur estaba el camino puente hacia Coyohuacán y hacia las tierras lejanas del sur, el camino puente que yo había cruzado con Cóscatl y Glotón de Sangre en mi primera expedición mercantil. En el amanecer esplendoroso de aquel día, el poderoso volcán Popocatépetl nos había visto partir y parecía que nos decía: vosotros os vais, mi gente, pero yo me quedo. En medio de la isla había 2 grandes plazas. La que estaba más al sur era la del corazón del único mundo, en donde se alzaba la gran pirámide, tan grande, sólida y eterna en su aspecto, que el que la veía podría pensar que se levantaría allí por siempre, tanto como se levantaría el Popocatépetl en el distante horizonte. Se me hacía difícil aún a mí pensar que era tan viejo que había visto terminar la construcción de esa pirámide, que había estado por muchos años sin terminar, cuando la vi por primera vez. La plaza que estaba más al norte era la de Tlatelolco, esa área del mercado amplia y extensa, por la que por primera vez había caminado cogiendo apretadamente la mano de mi padre, y cuando él había pagado generosamente un precio extravagante al comprarme la primera nieve que saboreé en mi vida, mientras le decía al vendedor:
recuerdo los tiempos duros. Fue entonces cuando me encontré por primera vez con el hombre color cacao, quien tan certeramente me predijo la vida que tenía por venir. Al recordar eso, me sentí bastante perturbado, pues me recordó que todo ese futuro que él había visto estaba ya en mi pasado. Cosas que alguna vez había visto, ahora se convertían en recuerdos. Para entonces, estaba a punto de completar mi gavilla de años, y no muchos hombres han vivido más de esos 52 años. ¿Entonces no habría más futuro para mí? Cuando me había estado diciendo a mí mismo que al fin estaba disfrutando, como debía ser, la vida de ocio por la que había trabajado tanto, quizás solo estaba rehusando confesarme que había sobrevivido a mi utilidad, que había sobrevivido a todas las personas que había amado y que me habían amado. ¿Estaba solo utilizando un espacio en este mundo en lo que era llamado a presentarme a otro? No. Me rehusé a pensar en eso. Y para confirmarlo, miré al cielo nocturno. Otra vez se veía allí la estrella humeante, como aquella que había visto cuando Moctezuma se reunió conmigo en Teotihuacán, y también cuando encontré a la muchacha Semalinali, y también estaba allí cuando me encontré con los visitantes de España. Nuestros astrónomos no se ponían de acuerdo en si era el mismo cometa que regresaba con diferente forma y brillantez y con un ángulo diferente del cielo, o si por el contrario era un nuevo cometa cada vez. Pues después de aquella estrella que me había acompañado en mi viaje hacia el sur, alguna otra estrella humeante había aparecido en el cielo nocturno 2 veces más durante 2 años consecutivos, y cada vez había sido visible casi por un mes. Incluso hasta los astrónomos, que usualmente eran imperturbables, estuvieron de acuerdo en que era un augurio, pues 3 cometas en 3 años desafiaban toda explicación. Así es que algo iba a pasar en este mundo, y bueno o malo, valía la pena esperar. Quizás tendría parte en ese asunto o quizás no, pero no renunciaría a este mundo. Por lo menos, no todavía. Varias cosas pasaron durante esos años, y cada vez yo me preguntaba, ¿es el portento que nos augura la estrella humeante? Todos esos sucesos fueron notables en un aspecto u otro, y algunos fueron lamentables, pero ninguno de ellos pareció lo suficientemente portentoso como para justificar que los dioses nos enviaban advertencias siniestras. Por ejemplo, hacía apenas unos cuantos meses que había regresado de mi encuentro con los españoles, cuando nos llegó un aviso de Ulumilkuts, de que la misteriosa enfermedad de pequeñas viruelas se había extendido, como una ola en el océano, sobre toda la península. Había caído sobre las tribus Xiu, Tzotzil, Quiche, y sobre todos los descendientes de los Maya, y de cada 10 personas 3 morían. Uno de los que murieron fue mi anfitrión, el señor Madre Atutal, y cada uno de los supervivientes quedaba desfigurado para el resto de su vida por las marcas de esas viruelas. Por mucho que Moctezuma hubiera estado inseguro acerca de la naturaleza e intenciones de esos dioses u hombres que nos visitaban de España, no estuvo muy ansioso de exponerse a sí mismo a cualquier enfermedad del dios, pues por una vez actuó pronta y decisivamente, prohibiendo estrictamente todo comercio con las tierras maya. A nuestros Posteca se les prohibió ir allá, y a los guardias de nuestras fronteras en el sur se les dio instrucciones de devolver todo producto y mercancía que viniera de allí. Entonces, el resto del único mundo esperó con aprensión por algunos meses más,
pero las pequeñas viruelas fueron contenidas con éxito dentro de las infortunadas tribus maya, y si no, por lo menos no afligieron a ningún otro pueblo. Pasaron algunos meses más, y un día Moctezuma mandó a uno de sus mensajeros para llevarme al palacio, y otra vez me pregunté, ¿será que esto significa que las profecías de las estrellas humeantes se han cumplido? Pero cuando hube hecho, cubierto con mi saco de suplicante, las acostumbradas cortesías en el salón del trono, vi que el venerado orador solo estaba molesto, no lleno de pánico o maravillado, o mostrando alguna de esas grandes emociones. Varios de los miembros de su consejo de voceros, que estaban parados alrededor del cuarto, parecían más que divertidos. Me sentí aturrullado cuando dijo: este hombre loco se llama a sí mismo Tlilectic Mixtli.